hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo, El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender a por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Créditos a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las Vas ideas. el auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matas. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. Hola. ¿Sabes que me estoy dando cuenta que esta cortina hermosa que tenemos de apertura, que nos invita a apurarnos para ponernos a tiro para arrancar el programa, tiene de fondo, me van a matar, y sobre todo en Santiago del Estero me van a tirar con algo, pero para mí tiene alguito un poco más lento de guaracha, tiene una cosa como de guaracha, que es un ritmo muy característico. ¿De qué te reís, Néstor? No, me hace algunos gestos otra persona, pero no conozco ese ritmo, así que no podría decirlo. En todo caso, sí se nota que son ritmos. A ver, todos los ritmos latinoamericanos tienen su cosita de contacto. Sí, de por alegría, supuesto. Pero para mí pero tiene no algo conozco de ese en guaracha. particular. Ahora le vamos a pedir a Charlie si para dentro de un ratito nos busca una guaracha santiagueña. Y vas a ver, insisto, más tranqui, pero en algún momento la tiene. Por eso te dije que el tempo es distinto. El tempo es distinto. En un momento me sonó a eso en mis épocas de peña. La etnomusicología no es lo tuyo, Pablo Caruso. En los tiempos, no seas malo, en los tiempos de las peñas. Repasemos, ¿no? Nuestra cortina de apertura es Buenavista Social Club, esto que está sonando. Así que creo que está más emparentado al son, lo que dice Néstor, al danzón, a las músicas cubanas. Digo, ¿no? baja desde el Caribe, Centroamérica, hacia Argentina. Hasta Santiago del Estero, más preciso. En un momento me sonó. Bueno. No dejan pasar una, Y que Pablo, vos la verdad, no dejan decís pasar cada Tengo cosa. una duda, ¿esta canción siempre fue la cortina entendí, Charlie, del ya entendí. programa desde Gracias. siempre? No siempre. Desde que estoy yo, hace ya 4 años en este querido programa, estuvo siempre, no sé, antiguamente. No, 4 años creo que no, ¿eh? No, 4 años con 4 esta años cortina. creo que sí, 4 años sí, pero antes no hubo un par de cortinas. Queda como loco gastándome, sí, está muy bien. No, que viste, está semifinalista. No, la fuimos cambiando. ¿Estás queriendo que la cambiemos, Néstor? No, Podemos revisar, me encanta, Podemos revisar toda la artística, Néstor, Me encanta esta artística. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están pasando? Muy bien.
Estoy recibiendo bullying. Quiero bullying radial. Y deja un cachito, a ver, deja un cachito. ¿Esto es guaracha? Esto es guaracha. ¿Estamos en condiciones de decir? Temón. Me encanta. Olvídate. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están Bien, transitando bien. la tarde? Muy bien, porque es viernes. Falta menos para ¿Les sábado, compensa que sea viernes para el domingo? todo lo que traen a cuestas? Pueden decir que sí, no sean culpógenos. ¿En qué sentido? Si estamos cansados, si todo lo que... ¿Qué quiere decir te compensa? Que si estamos te- contentos por haber dejado atrás una semana dura y que empiece una semana, un fin de semana un poco más liviano. Si el ¿no entiendo? viernes te compensa todas las cosas que no están saliendo como vos quisieras. En parte sí, porque uno Muy tiene bien. una perspectiva de un fin de semana más de descanso, más de familia. Perfecto. Claro. Luis Pablo En el caso Giníger, mío más de fútbol, no todos los casos son iguales, pero digo. por supuesto. Muy bien. Está bien, tiene todo el derecho a decirlo. Desde ya. No te vayas a perder los penales. Sí, Néstor, claro, por los favor. días de descanso, sobre todo en semanas tan intensas como estas que estamos viviendo, vienen muy, pero muy bien. Independientemente de los planes que tenga uno, bajar un poquito el ritmo. Me mira. Se lo me mira toman Caruso. muy en serio. ¿Y de Me qué están querés? tomando muy en serio. Vos acabas de decir que el son y viernes, la guaracha tienen el toda mismo la- origen musical. No dije el mismo origen. Me sonó a... te compensa toda la bosta que Sí, anda dando vuelta, que sea viernes. Sí, viernes, bueno, que yo... Y no, la verdad que no compensa, no es suficiente. Si a eso te referís, si Sí, es no suficiente. es suficiente. Y no Muy es bien. suficiente, por supuesto Bueno, para que no, Néstor pero bueno, sí, es un hay, cagador. hay que laburar. Bueno, que tampoco es equiparable, digo, alivia, por eso te decía que Alivia un poco, precisaras matiza. más. Sí, ponele. Qué raro está Pablo hoy, ¿eh? No, ¿Qué programa quiere- nos Tiene un espera? programa. Solo quiero preguntarles, a mí me pone de buen Tenemos humor. por que delante 2 a mí horas. ya el jueves me pone de buen humor. Ya me pone de buen humor. Bueno, No te siguen, Nico. está muy bien. A mí me pone de buen humor el jueves, ya saber que viernes me pone de buen humor. Y no niega todo lo otro. No niega, pero... Bueno, está bueno, bien. ¿listo? Sí. Ya estamos. Bueno, enseguida vamos con el resumen de la semana. Pero a ver, ¿qué tenemos entre manos? Muy interesante la charla que estaba teniendo Pablo Hecker, Marina Glesser, en el programa que conduce Carlos Polimeni, Pablo Hecker, perdón. En el programa que conduce Carlitos Polimeni en esta casa, con un laburante de Tierra del Fuego que estaba contando, entre otras cosas, ahora lo vamos a profundizar, que se levanta el paro, que ya el segundo turno, el turno de la tarde de trabajadores metalúrgicos van a ir a las fábricas por un principio de acuerdo que veremos de qué se trata, ¿no? Así es, efectivamente, la información que llega desde Tierra del Fuego es esa, que se levantó el paro. Veremos si tiene exactamente que ver con lo que nosotros contábamos ayer, la propuesta del gobernador Gustavo Melella, junto a los sindicatos en realidad, para intentar garantizar las fuentes de trabajo, las 7.000 fuentes de trabajo. La reunión de ayer finalmente no se hizo, se suspendió, porque siguen las negociaciones, hay detalles que no estaban del todo acordados y eso motivó que se siga conversando. Así que en un ratito vamos a actualizar la información, fundamentalmente con lo que llega de allá en relación al paro y en relación a las características del acuerdo final que, bueno, posibilita este levantamiento que, recordemos, era un paro por tiempo indeterminado, Sí. con lo cual es toda una novedad. Aún con conciliación obligatoria, ¿no? Los Sí. laburantes dijeron, mirá, todo bien, pero... Sí, tanto la UOM como ASIMRA, que es el sindicato que nuclea al personal jerárquico de las empresas metalúrgicas y demás, dijeron no, la conciliación obligatoria no la acatamos porque acá está en juego las fuentes de trabajo de los compañeros, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. El tema es que están negociando y hasta dónde llegaron esas negociaciones. Bueno, insisto, ya vamos con el resumen de la semana, pero quiero quedarme con una impresión. En un rato hablamos con Carlos Heller sobre esto con más profundidad en nuestra columna habitual. Pero quiero quedarme con las repercusiones de los anuncios de ayer de Economía, del ministro Caputo, de Bausili, el titular del Banco Central, del titular de Arca Pasos, porque me da la sensación que hoy por la mañana el ministro Caputo, que sale a dar una entrevista muy temprano, siente la necesidad de untar todo lo que dijo el día anterior o la jornada anterior de algo más de claridad, ¿no? Como tratar de que se disipen muchas dudas que quedaron de los anuncios.
Y la verdad es que por más que haya untado al anuncio de algo un poco más digerible, algo que pase un poco mejor, la verdad es que vos preguntás en el Congreso, y en el Congreso diputados y diputadas de distintos bloques te dicen, no entendemos muy bien qué es lo que va a venir y no sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer. A priori, la verdad es que no da para levantar la mano así nomás. Veremos qué hacen los aliados, ¿no? Pero uno está pensando ya en aquellos que circunstancialmente acompañan al gobierno y en otras oportunidades le pusieron algún freno. Vos preguntás a contadores y contadoras que eventualmente bien recibirían que se relajen los controles, los montes, y te dicen, la verdad es que yo no pondría un sope, así como está planteado el tema, no pondría un sope en que esté informal. Claro. Y después haces consulta respecto de los que tienen responsabilidad para tratar de que el delito complejo, léase narcotráfico, pueda ingresar o pueda lavar guita, y te dicen, mira, la verdad es que poder se puede. O sea que tampoco queda claro que el gobierno relaje lo suficiente como para que sea atractivo para quienes tienen dineros en el colchón, entre paréntesis, ni tampoco le pone frenos a los que puedan ir colando de alguna manera, aunque sean en menores montos, pero puedan al fin, y que deje de rastrearse, de que sea... que haya trazabilidad del dinero. Del origen. Yo no tengo muy en claro, o tengo esa certeza que decíamos ayer. Para mí el gobierno está buscando los dólares de manera desesperada. Eso seguro. Eso seguro. Eso seguro. Y lo cual es una lectura muy compleja de como ayer decía un colega en la conferencia de prensa, de la robustez de... Sí, igual alguien me decía en relación económico a la solicitada que ayer se conoció, se difundió mucho, la de 1992, que era prácticamente calcada a lo que está ocurriendo ahora. El gobierno de Menem también anunciaba que se liberaban controles para que la gente saque la plata de debajo del colchón, y esta persona me decía, bueno, el gobierno de Menem duró 10 años así. Ojo, porque claro, porque yo le decía lo mismo que acabas de decir vos. Bueno, habla de la robustez del sistema, que estén tan desesperados por conseguir dólares. Sí. ¿Cuánto le queda sí, a, pero tuvieron que este plan económico? Y bueno, el menemismo duró 10 años. Se lo podemos preguntar a Carlos, pero tuvieron que vender las empresas desde ya. Rematar las empresas. ¿Y vos creés que no hay cosas para vender en la Argentina? No sé si de la misma manera, no. Sí, bueno, están todos los recursos ayer también naturales. circuló, que lo circulamos aquí en el grupo, ese aviso de la dictadura de Martínez de Oz, literalmente diciendo, argentinos, saquen sus dólares debajo del No, colchón. eso fue en el 92. No es de la época No, es el que acabo de decir. La pero solicitada el de ayer es de la época de Martínez de Oz. El que mostramos... Que es una foto de un diario. No, Néstor, es del 92. Ah. Hay una solicitada del 92, capaz que hay otra cosa circulando. Vamos a... Por ahí está dando vuelta a caballo. Sí, a lo mejor hay otra cosa. Igual está bien la asociación en cualquier caso. Ya, bueno, es más, yo casi que lo veo más parecido a lo de Martínez de Oz que a lo de Menem, más allá que fue una continuidad. 1992, 10 de mayo de 1992. Ese aviso que hice el mismo mes. Pero mirá, también está circulando esto de Caballo, escuchá. Pero vuelvo a reiterar algo que es muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o con sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos o hicieran préstamos a bancos o empresas argentinas. Bueno, ahí estaba Caballo también, ¿no? En plena convertibilidad, alentando o pidiendo la confianza. Insisto, me parece que en aquel momento estaba todo el patrimonio del Estado para vender. Ahora se lo preguntamos a Carlos, pero eventualmente, por un lado, la necesidad de los dólares, que para mí lo confiesa. Si alguien está leyendo esto, está viendo un gobierno que está tratando de rearmar, que dice vamos a refundar el régimen, es otro régimen distinto, ¿no? Refundamos la Argentina, y a los ponchazos, porque nadie entendió mucho. Ayer en un stream alguien decía, che, acá somos 4 periodistas que estamos preguntándonos a ver si entendimos lo mismo todos, y evidentemente el problema entonces no es de los 4 colegas que estaban allí evaluando la decisión, sino el propio gobierno que envía mensaje y tiene que mandar al ministro a varias entrevistas después para aclarar. Con lo cual creo que
quizá tenían intención de hacer otra cosa y le empezaban a llover mensajes por los 4 costados y están limitados a ver qué es lo que se puede hacer y todavía tienen que mandar leyes al Congreso para darle impunidad a los que se meten, o ¿cómo que lo dijo? Impunidad no. Bueno, para que después no pueda venir un gobierno y pueda cambiar dar marcha atrás. Las reglas de juego y salir a investigar. Bueno, el gobierno de Cristina ya lo había hecho, ¿no? Ya lo había hecho el gobierno de Cristina. ¿Qué cosa? Y determinadas leyes que iban a ser imposible que fueran tocadas. Irreversible, pero en otro sentido. Nada es irreversible. Por eso. Pero la idea sí es tener un cerrojo para que no pueda retrocederse. También tengo entendido que la fecha es el 1 de junio. Algunas cosas ya están vigentes, pero digo, otras son el 1 de junio. Si van a hacer un paquete de ley, no queda mucho para el 1 de junio. No sé qué tienen negociado en el Congreso. No, porque las decisiones, ves que, insisto, estamos todos muy en el tema y hay un montón de dudas. Hay cosas en términos de montos, en términos de si se hacen reportes o no, de acuerdo a cuánto es la transacción, que ya están vigentes desde hoy, si no me equivoco, algunas cosas del Banco Central. Porque tiene atribución el gobierno porque no sea una ley. Sobre todo el Banco Central. Okay. Otras que van a salir en un decreto más prolijo que se espera para los próximos días. Y otras eventualmente para que haya más confianza respecto de todos esos movimientos, va a salir una ley que va a decir esto, entre otras cosas. Pero insisto, es todo muy a los ponchazos, Pablo, todo muy improvisado. Para mí, lo que nos toca a nosotros también es hacernos las preguntas en relación a... Porque vos decías, ojo que están advirtiendo los contadores que nadie ponga un peso porque no hay garantía. Contadores que les gustaría que esto fuera real. De esos estamos hablando. El tema es preguntarnos, bueno, ¿qué cambia para el hombre común, ¿no? Para el hombre y la mujer, las personas comunes que a lo mejor tienen, no sé, 1.000, 5.000, 10.000 dólares guardados, no para el que tiene 5 palos verdes. $20,000. Bueno, $20,000 si hecho un querés. canuto Ese en algún ejercicio. lugar. ¿Qué le cambia? A ver, ¿qué te cambia a vos la posibilidad de transferir $1.000.000 o 50 millones de pesos diarios? Te cambia porque no se arma un A mí no reporte. me cambia porque es imposible que yo transfiera $1.000.000 diarios a nadie. Y No, 50 millones. Claro, a eso me refiero. Y la otra cuestión es, ¿qué trabas tenías antes, en caso de poder hacer eso? ¿Qué trabas reales? ¿De que te iban a preguntar dónde lo sacaste? Sí, una cosa que te pregunten de dónde lo sacaste. Pregúntame de dónde lo saqué. No, pero de mi trabajo, lo saqué de mi trabajo. No, pero ¿y no lo tenés registrado? Sí, lo tengo registrado de mi pero trabajo. No es un problema eso, sí, porque Luis, son declaraciones. La cuestión es después qué se hace con esa declaración, si efectivamente se constata y se chequean los datos. Bueno, y eso sucede a partir de determinados montos. Para nosotros, para cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos escucha. No, cualquiera de los que nos escucha puede tener $15,000 debajo del colchón. Pero a esa persona con $15,000, insisto, no al que tiene 5 palos verdes, al que tiene $15,000 no le cambia tanto la situación. Suponete que lo quiere para comprar un auto 0 kilómetros. Si quiere comprar un auto 0 kilómetros, le van a preguntar, bueno, estos millones de pesos incluso, ni siquiera hablando de dólares, ¿de dónde sacaste estos millones de pesos para comprar un auto 0 kilómetros? Y vos decís de dónde lo sacaste. ¿Qué querés decir? A ver, decí de dónde lo sacaste. De mi trabajo. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo saqué de mi trabajo. Bueno, queda ahí. No es que se está chequeando y cotejando todo el tiempo la información. Ahora, para el narcotraficante, que esto no esté vigente, es muy importante. Muy importante, porque ese sí no tiene ninguna manera de justificar de dónde lo sacó. El resto de las personas lo sacó del laburo. Del laburo declarado o menos declarado. Y no lo podés usar, ¿no? Para mí cambia, y yo creo que el gobierno le apunta a lo que decía Cavallo. Ponelo a Cavallo, que es más fácil que escucharlo a Caputo. Confíen que la van a poder, porque lo que quieren son los dólares. Sí. Ayer Caputo lo decía con claridad. A la persona común no le cambia. No, a la persona común porque no tiene capacidad de ahorro en este momento, porque está vendiendo los dólares. Lógico, claro. Está bien, bueno, pero hay otro sector que sí, y evidentemente a eso se le apunta y está tratando de garroñar eso. Y abriendo la posibilidad de que vengan otros fondos. Por supuesto que no lo van a hacer, porque esas personas evaden sistemáticamente, ¿no? ¿Qué interés podría tener una persona en poner $1.000.000 en el sistema? Explícamelo. El único que puede tener interés es el que necesita blanquear algo que es absolutamente mal habido. Por eso hablo del narcotraficante. Es el único. Si un empresario evade $1.000.000, lo tiene guardado y lo va a seguir teniendo guardado. Y cuando quiere invertirlo, lo va a invertir de todas maneras. Al que lo beneficia directamente es al narco. Al narco o similares. Te puedo nombrar otros rubros, otros rubros en la misma escala, ¿no?
Eso es lo impresionante. Lo que impresiona de la decisión del gobierno es eso, que apunta a la peor guita de todas, a la más sucia de todas. Y me parece que eso es lo preocupante. Creo que a las personas comunes no les cambia, no incentiva a un empresario pyme, por poner un ejemplo, a que invierta cierta plata que tiene guardada, porque si el pyme quiere invertir, de todas maneras va a invertir, y si la quiere guardar, la va a guardar. Me parece que apunta a otra cosa y eso es muy preocupante. Bueno, en un ratito, insisto, lo charlamos con Heller, le trasladamos nuestras dudas. Yo creo que el mensaje no es claro, el mensaje es confuso, el mensaje es de un gobierno que, insisto, está tratando de, en muy poquito tiempo, porque piensen desde cuándo empieza a generar estas expectativas, en muy poco tiempo meterse con algo que, por lo menos al resto de los sectores de quienes están directamente involucrados, no le viene quedando claro. Es más, los tributaristas dicen es un desincentivo para, además, para la recaudación impositiva. Y ahí hay otro problema más, que si efectivamente desincentiva la recaudación impositiva y vos tenés un gobierno que no te va a tocar el equilibrio fiscal, lo que te está prometiendo una y otra vez es que va a seguir ajustando para abajo, porque va a tener menos ingresos y va a tener que seguir ajustando el gasto. En un ratito lo vamos a repasar. 4 de la tarde, 25 minutos, el señor Mariano Randazzo prepara el resumen de la semana, lo que nos pasó, lo que hicimos que nos pase para la audiencia de Que Vuelvan. Dale. Todos piensan que acá pegamos etiqueta, acá no pegamos etiqueta. Acá hacemos la placa de cero, se va automática, se insertan en las máquinas. Después pasa un proceso de inserción manual donde hay un montón de trabajadoras y trabajadores. Después pasa el proceso de la línea donde ahí se hace todo el ensamble del televisor. No se ponen tornillos nomás, ni se pegan etiquetas, ni se pasa de una caja a otra, como dicen todos los que repiten como loro. Trabajadoras protestando en Tierra del Fuego. Acá se hace todo el trabajo desde cero, se fabrica, porque si estamos hablando de asientos, el panadero también ensambla, o ellos producen la harina, producen la levadura, producen el aceite, ¿no? Entonces todos son ensambladores en Argentina. Me parece una falta de respeto total. Acá hay una angustia terrible, se vive una desesperación porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a cerrar, si nos van a echar a todos. Somos 8.000 personas trabajando, 8.000 familias y sin contar los puestos indirectos. Gastronomía, limpieza, seguridad, de todo. Entonces me parece una vergüenza y alguien tiene que aclarar esta situación. Son muchos puestos de trabajo, muchas familias que estamos acá peleando y luchando. No queremos otra cosa que seguir trabajando. Es el grito desesperado de todo, que nos escuchen los políticos, se pongan un poquito en nuestro lugar. Estamos y queremos defender la industria. Queremos seguir viviendo acá en Tierra del Fuego. El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Manuel Adorni. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario. Están quebrando todo lo que se ha hecho y lo que es posible bueno para el pueblo. Están tratando de cerrar todas las puertas de lo que hace bien a la sociedad. Estela de Carlotto. Borrar la historia y querer simplificarla con nada, yo creo que es un delito terrible. Y todo lo que se está queriendo hacer dentro del país en otros órdenes, no solamente de los derechos humanos, sino de la parte económica. Estamos en un momento muy, muy, muy peligroso, dañino y muy triste, porque en un país donde cae una semilla y nace sola, ¿cómo no va a haber comida para los chicos? Esta medida no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Desde ATE no la vamos a acatar. Es un decreto que sin lugar a dudas le encargaron al presidente las multinacionales y los principales grupos económicos que actúan en el país. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Crea una figura nueva que son aquellos servicios de importancia trascendental. Eso tornaría a la huelga, por supuesto que sin ningún sentido perdería toda eficacia. Se está vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la OIT. Esta gente nos quiere hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales, no los vamos a dejar.
Bueno, acabamos de terminar ese plan de acción, iremos evaluando, porque todo esto es tan vertiginoso, y entonces iremos evaluando cada paso a seguir, cómo lo vamos a intentar resolver. Por ahora, en el tema de la limitación del derecho de huelga, vamos a ir a la justicia, como sucedió en el decreto del 70. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Además, no lo paran con este supuesto decreto, dijémonos en Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, está la provincia totalmente parada por la arbitrariedad de semejante destrucción de puestos de trabajo. O sea, esto es evidente que la gente reacciona. La primera es que no se puede ganar siempre, ¿no? 11 elecciones seguidas son muchas. Y la segunda fue que propusimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidar lo logrado en la ciudad y cómo ir hacia adelante, y resultó ser un error, porque la agenda, el presidente logró derivarla exitosamente a un plebiscito nacional sobre su política económica. Mauricio Macri. Yo no cambio de pensar por un resultado, ¿no? Mis valores son los mismos, mis ideas son las mismas. Yo creo que si no hubiésemos puesto la energía en esto y hubiésemos ido en un acuerdo como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando 50 y pico a 28. Sería 27, sería un resultado para el mundo que está mirando si el cambio se consolida o no, mucho mejor que 30 a 27. Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende. Su espacio parece que tampoco la entiende, o sea, ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. Javier Milei. ¿O acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert? Digo, que no las vieron las fotos. Lo que pasa es que, quizás Macri deba entender que su momento pasó. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto? Bueno, obviamente con mayores impuestos, que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable. Luis Toto Caputo. Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Bueno, muy bien, desde el resultado electoral del domingo en la Ciudad de Buenos Aires hasta los anuncios del gobierno, pasando por Tierra del Fuego, por los trabajadores y trabajadoras estatales, por la educación, por el recorte en derechos humanos y también en cultura, semanitas que no son para cualquiera, ¿no? En la Argentina. Y en un rato, Luispa, damos detalles sobre lo que está pasando en Tierra del Fuego. Así es, damos detalles de la situación. Recordamos, se levantó el paro como muestra de buena voluntad de parte de los trabajadores. Hay un acuerdo firmado, en un ratito lo vamos a detallar. Hoy termina la semana de conflicto universitario. Vamos a contar en particular qué es lo que está pasando en el día de hoy también en las universidades de todo el país. ¿Y internacionales qué, Néstor, en un rato? Vamos a hablar, por un lado, de las elecciones en Bolivia, que son en agosto, porque ya están los binomios. Son 10 binomios los que se presentaron. Está muy disperso, tanto el MAS como la derecha boliviana. 10 fórmulas. 10 fórmulas, okay, que pueden cambiar, porque en Bolivia todo puede cambiar, pero oficialmente por ahora son 10. Y después hubo un escandalete en el gobierno de Estados Unidos porque Donald Trump quiso prohibir a la Universidad de Harvard la incorporación de estudiantes extranjeros, que es un activo muy típico de su universidad. Una cuarta parte de los estudiantes de Harvard son de otros países. Y se armó un berenjenal ahí que vamos a comentar porque es digno para comentar y para señalar cuál es la política educativa de Trump. En un rato, la columna de Heller sobre todos los anuncios del gobierno, a ver si podemos sacarnos algunas dudas en concreto de qué implica técnicamente el acuerdo, pero después políticamente y en la mirada del proyecto económico del gobierno, qué significa. Y después de la tanda, nuestro compañero Fabián Waldman va a estar aquí con nosotros en el estudio.
hoy no como cronista en calle, como periodista en calle, porque el gobierno hoy tomó la decisión de modificar, o ya lo venía anunciando, pero planteó cuáles son los nuevos requisitos para trabajar como acreditados y acreditadas en casa de gobierno. Y la pinta que tiene a priori es que es muy restrictivo, y no solamente muy restrictivo, sino que además queda muy a merced de los criterios del propio gobierno. Uh-huh. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede preguntar en las conferencias de prensa? Y eso, genera muchas... Yo me imagino, a partir de lo que nos va a contar Fabián, que la semana que viene, en algún gran estudio de televisión, de los canales mainstream, digamos, ¿no? Seguramente va a haber una enorme cantidad de periodistas que van a gritar, queremos preguntar. Estoy seguro que es lo que se viene, pero estoy seguro, ¿eh? En un ratito charlamos con Fabián y que nos cuenta además qué significa trabajar en estos tiempos en Casa Rosada y sobre todo en las conferencias con un vocero muy jactancioso, muy provocador y a veces hasta burlón en un trabajo muy pero muy importante, porque es el único momento, diría yo, donde es posible la repregunta para funcionarios de este gobierno. 4:34. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Somos radio. AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción.
en la web y en las redes sociales www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. 4 de la tarde, 40 minutos. Qué composición tremenda esta de Jorge van der Mole. Ese disco es extraordinario. Navega, ¿no? Navega. Y esta canción es de las más hermosas, conmovedoras, ¿no? Sí, sí, sin duda. Van Esa der canción, Mole. estoy pensando en el disco Cuando, es muy linda también. Sí, también. Bueno, hay varias, es un gran disco. No sé si está ahí Oración del Remanso, pero para mí es una de las canciones más También, hermosas creo que está ahí, jamás sí. compuesta. Tal cual. Rosarino, ¿no? Me pongo de pie, pero muy bien. Pero debe ser hincha de Newell, ¿no? Vos estás loco. 16.6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. ¿Cómo sigue la cosa? Muy rapidito. Y sobre todo el fin de semana. Mañana, hoy nublado. Mañana sábado mínima 13, máxima 16. Es decir, sube un poquito la mínima. Pero mira, durante la mañana alguna posibilidad de chaparrones, no de tormenta. Durante la Charlie. mañana. Durante la Néstor. mañana, Néstor. De todas maneras, vos vas al teatro. ¿No? Sí, ¿quieres seguir la de ayer? No. Qué va. Hoy varios Tengo me un fin de comentaron. semana de fútbol mío, fútbol de mi Para- equipo, teatro. Es un fin de semana lindo, no me lo arruines, Pablo. Quiero decir Lo que no se podía era hacer todo al mismo tiempo. ¿Por qué no? Néstor. Si sale Porque todo te con- perdés los penales, boludo. Te podés perder los penales. Yo no quiero que Independiente vaya a penales. Quiero que mi hija sea feliz. Pero te podés perder los penales, ¿sos consciente? Me perderé la obra de teatro, ¿te queda claro? Ahí está. Era lo que queríamos escuchar. Y lo dijo. Muy bien. Pues es que hay una porción muy importante de ciudadanía en la República Argentina que sabe que mañana va a ser el teatro, digamos. Hay una muy importante cantidad de ciudadanía argentina que es hincha de Independiente, decilo. También, por supuesto que sí. Bueno, el domingo mayormente nublado, mínima 12, máxima 17 grados. Bueno, está con nosotros, como le dijimos, nuestro compañero Fabián Waldman, que es acreditado en Casa Rosada por La Patriada, pero que es cronista de nuestra emisora y venimos compartiendo ya hace un par de semanas el trabajo con él, lo cual nos pone muy, pero muy contentos. Fabián, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo Pablo. estás? Bien, estamos bien. Hablando del domingo, el 25 de mayo. 25 de mayo. Antes me quiero sacar una duda. ¿Es Waldman o Waldman? Waldman. Decime, en realidad mi Seide era Waldman, era Sí. Mendel, pero bueno, Waldman es polaco. De hecho, tengo nacionalidad polaca también. Sí. Y soy primera generación, mi viejo era, él se llamaba Majlech Iser, sí. Y a lo largo de su vida en Argentina cambió el nombre. En una vez busqué en la biblioteca un librito, un cuaderno de la primera, y había un tipo que se llamaba Isidoro Waldman. Yo no tenía idea quién era, resultó ser mi viejo, porque en realidad de grande fue Isa.
como se lo conocía, Sí. fue cooperativista, trabajó mucho tiempo en el banco junto a Heller, fundador de la cooperativa 11 de septiembre, Ajá. que es la sucursal De las Villa cajas de crédito que después fueron Claro, parte por del supuesto, participó sistema de Greco. toda la transformación Claro. de la banca cooperativa en el Banco Credicop. Mirá Sí, vos. sí, sí, sí. Pero tu viejo es primera generación. Primera generación. Mi viejo en realidad vino de 1 año y medio. Está bien. Y sí. Bueno, es Waldman. Waldman, Viste que efectivamente. siempre hay, tenemos dudas sobre las pronunciaciones. Y nunca se le pregunta a la persona, Claro. "Che, ¿cómo No, es?". claro, Siempre, claro. todos Es lo que hay que suponemos. hacer, lógico. Claro, sí, Pobre claro. Kicillof le dicen como de... Como qué chino, como le dice Silvestre, Claro. ¿no? Qué chiló. Sí. Bueno, Fabián tiene una buena y una mala. Vamos a arrancar, decidimos todos arrancar por la buena. Ustedes saben que el presidente de la Nación ha sido nombrado granadero honorífico. Hace poco tiempo. Hace ¿Salió pocos días. eso? ¿Se difundió esa noticia? Sí, por Mirá. supuesto. Sí, sí, Lo salió. que Y pasa lo es que más Pablo- gracioso es que salió unos días después de haberse equivocado el nombre de General San Martín, que fue quien creó el cuerpo de granaderos. Pero Lo que bueno, estamos un pequeño escuchando de detalle. fondo y viendo por nuestro canal de YouTube es lo que ayer ocurrió. Los granaderos ayer, puede contarlo Fabián porque estaba allí en Casa Rosada. Sí, igual eso no es Casa Rosada. No, ¿esto dónde es? Eso no sé, tampoco es Olivos, no sé dónde es. Bueno. Supongo por ahí es el regimiento de Patricio. Ah, sí, señor, tenés razón. Interpretaron Rocky para el presidente de la Nación y la secretaria general de la presidencia. Está Petri también. También está Petri, a los efectos su hermana. Y el presidente conmovido por esa situación. Pero la noticia no es esta. ¿La noticia cuál es, Fabián? Bueno, la noticia es, el presidente tiene matrícula de granadero. Sí. Es el primer presidente argentino que es granadero y se lo otorgó justamente el regimiento de granaderos a caballo General San Martín. La noticia algo anticipó, hay que darle a la derecha, Eduardo Feynman. Siempre ayer a hay la que noche. darle a la derecha a Feynman. Muy bien. Y dijo que existía la posibilidad de que se calzara el uniforme de granadero el presidente el próximo domingo. A mí me lo acaban de confirmar en Casa Rosada, casi en un 95%. Es más, cerca de Santiago Caputo me decían que estarían muy contentos de que la foto, no de Milei emperador, pero sí de Milei como granadero, estuviese dando vuelta en las redes. Se va acercando, ¿no? De a poquito va llegando. Preguntamos si en un caballo blanco. No me lo pudieron confirmar, pero sí me dijeron que era un poquito... Pero qué gran idea, te dijeron. Sí, gracias, Fabián. Claro. Pero sí, efectivamente cabe la posibilidad de que el presidente se calce. No sé cómo va a ser con las botas para caminar. La única duda, porque tiene problemas para caminar el presidente. Por eso, lo del caballo es una Eso. gran solución, No, también por la altura, por varias cosas. No, claro, pero dudo que se suba al caballo blanco Sí. de San Martín. Porque además pidió un uniforme de granadero. Sí, no, claro. Eso fue lo que dijo Feynman ayer Que a la pidió noche, un uniforme de granadero. Claro, sí. Bueno, esta es la parte de alguna manera risueña. Esta es la buena noticia. La buena noticia. La mala, como Qué decía... buenísima la buena. Lo que será la mala, ¿no? Claro. Bueno, hace tiempo, ya el año pasado había habido discusiones al respecto. El gobierno estaba con intenciones de generar una nueva estructura de la casa en cuanto a la acreditación de los periodistas en la Casa Rosada. El hecho es que hoy justamente apareció, a partir de la resolución 1319 de este año, este nuevo reglamento que se da, yo lo dije hoy a la mañana en La Patriada, en el contexto de venir de una conferencia de prensa en la cual se demostró lo que el gobierno, todos sabemos y se dice claramente, pero ayer fue evidenciado por todos nosotros en el enfrentamiento, entre comillas, de Jonathan Eguier con Luis Caputo. La poca cintura que tienen los funcionarios para contestar y la poca, de alguna manera, capacidad para aguantar una pregunta que no esté editada ni guionada. Vos es que para mí das en la tecla ayer en QR y lo comentamos también Sí, lo acá. charlamos acá. Ayer quedó demostrado cómo el gobierno le cuesta la repregunta, o le cuesta, como dice Fabián, esa pregunta no editada. Porque las cosas más susceptibles o donde más estuvo en aprietos el ministro de Economía fue frente a pregunta y repregunta de varios colegas. Además de lo de Jonathan, también el colega de CNN
le hace una... Nicolás Gallardo. Yo también le preguntaste le pregunté también sobre el tema del derrame. Me dijo Así que es. sí que creen en el derrame. Así es. Siguen sosteniendo que es lo viable. De hecho, es lo que pretenden con estos dólares, ¿no? Claro. Entonces, ese es el lugar, eso es lo que no pasa con ningún funcionario, porque van a lugares donde les tiran centros a la olla, ni hablar el presidente. El presidente, no tengo duda que no se bancaría una conferencia de prensa como la que los colegas como Fabián están en Casa Rosada. Con lo cual, yo diría aún más, que esto, que ahora vamos a entrar en algún detalle, yo creo que estas nuevas condiciones para poder trabajar como acreditado están pensadas para ustedes, para periodistas como Fabián, como Jonathan, como algunos de otros medios que quizás tienen una línea parecida en términos de proyecto de país o mirada económica que el gobierno, pero son periodistas profesionales, no pueden dejar de hacerse. No pueden dejar de preguntar, absolutamente, creo que van en ese sentido, pero yo creo que más allá de todas estas cuestiones que hablan de la cantidad determinada de colegas que vamos a poder estar presentes en la sala, que ellos definen que tiene que ser 25. ¿Qué es lo más polémico? Claro, ¿Lo del puntaje? Lo más polémico no, lo más polémico es la imposibilidad de hacer lo que tiene que hacer un periodista. Recorrer los pasillos de Casa Rosada y ver quiénes son las personas que entran, con quiénes se reúnen los funcionarios y quiénes de alguna forma u otra son los que transitan los despachos de Casa de Balcarce 50. Eso queda restringido. Eso está restringido. Ese es el nudo gordiano, me parece, de lo que el gobierno pretende. De hecho, y hablando de los granaderos, desde hace 20 días el presidente Javier Milei, cada vez que llega a Casa Rosada, nos impide ver su llegada, que es lo que habitualmente hacemos, porque una barrera de 15 granaderos tapa su entrada justamente al despacho, a las escaleras a Francia para dirigirse al despacho. Sí, no es que están ahí de una manera regular, de acuerdo a su función. Los ponen ahí como barrera. Los ponen como barrera para que nosotros no lo podamos ver. Cual tiro libre en la puerta del área. Efectivamente, digamos. No se hace, como se llama el lagarto, no se tira por abajo, sí. Pero de alguna manera está claro que no quiere que observemos cómo ingresa. De hecho, es algo que habitualmente hacemos, yo lo hago generalmente cuando ingresa. Al presidente no le gusta que lo carguen y una de las características que tiene es que camina en forma extraña, si uno quiere, para calificarlo. En la cadera. Sí, le pone que tiene un problema en la cadera, no está claro efectivamente cuál es, pero bueno, a través de eso mucha gente se mofa y creo que eso no le gusta y es el motivo fundamental. No, por eso. Pero volviendo al tema central de lo que ha sucedido hoy, es que justamente ese es uno de los nudos gordianos. Y el otro es la forma en la cual van a considerar la posibilidad de que un medio esté acreditado o no. Y una de ellas tiene que ver con la métrica. Esta palabrita que todos desconocíamos hasta hace unos años y tiene que ver fundamentalmente con la repercusión en las redes sociales. Porque el gobierno, si hay algo que dice, y lo dijo en el reportaje con Luis Majul, Javier Milei el otro día, es que en las redes nadie puede ser censurado. Uh-huh. En la vida paralela, de alguna manera, que lleva a nuestro presidente, nadie merece. Él dijo, ¿se imaginan si a alguien con un seudónimo no hubiese podido firmar un libro? No sé, recuerdo una cosa por el estilo, fue la que dijo. Bueno, por eso considera que Juan Manuel Carreira, que es el titular de la Secretaría de Comunicación Digital, puede seguir estando como John Doe en las redes y trabajar desde el celular. O lo mismo Daniel Parecini, como el Gordo Dan. Entonces, esas son las, entre comillas, virtudes de las redes sociales que le permiten ese tipo de comunicación. Claro, pero en la realidad, los viejos meados o los domados no merecemos seguir estando en la Casa Rosada. Uh-huh. Cuando hablas de métrica, hablas de impacto de redes. Impacto después de hay redes. Rating, después está el rating, ¿no? Claro, el rating, las dos cosas. Por un lado lo de repercusión en las redes y por otro el rating. Entonces, ahí quedaría de lado muchos medios de comunicación alternativa. Claro. Podemos hablar de La Patriada, podemos hablar de Tiempo Argentino, otros medios que son inclusive hasta oficiales, pero tienen una repercusión menor, qué sé yo, Radio Ciudad de Buenos Aires, por decirte, o inclusive la misma CNN, radio, que no tiene repercusión a nivel ni una medición muy baja. Si eso ocurriera, la camaradería que hay entre ustedes, más allá de los medios y las líneas editoriales que tengan cada medio, ¿crees que sería rechazado de manera homogénea? Sí, yo creo que sí. De hecho, eso sucedió conmigo hace 15 días, hace 3 semanas, cuando no me permitieron entrar, ese mismo día le solicitaron una reunión ad hoc y al día siguiente recuperé mi acreditación.
Lo que pasa que ahí hay un cortaaguas que tiene que ser, que es el medio. Si el medio no apoya o no sostiene la actitud del colega, Sí. el colega está en problemas. Claro. Esa es la realidad que pueda suceder. Bueno, va a ser interesante observar. Yo, más allá de que esto se efectivice o no, creo que hay un plazo para que se adecúen los medios. ¿Cuántos? Son 30 días hábiles, esto vence el 6 de julio, tenemos que juntar un montón de información personal, armar un currículum vitae como nunca hicimos en nuestra vida, pedir, ¿cómo se llama?, el código de sangre, todo lo que quieras poner ahí, sumar tu vida, relatarla para que... Estás exagerando, pero no tanto. No, pero no tanto, te aseguro que Claro. no tanto. Y está el tema, y hay un puntaje también que... Claro, el puntaje para cada una de estas además cuestiones. de la métrica. quiero Claro, decir, además ¿no? de la métrica tiene que ver con tus antecedentes laborales, con el Trayectoria. medio, la repercusión que tiene el medio. Hay una cantidad de... Y que el que no supere determinado puntaje queda fuera. Claro, creo que son 70 puntos en total, tenés que sumar por lo menos 35 para poder quedar dentro Pero además de hay los cosas, calificables. Fabián, hay cosas que ponerle que sean para mí es recontra polémico y va en detrimento de la pluralidad de voces, ¿no? Claro, eso es lo que- supuesto. eso es lo que Pero hablamos. hay cosas que son, por ejemplo, la métrica se puede truchar igual, pero el rating, la métrica. Pero después hay cosas que son subjetivas. ¿Cómo evalúas? ¿Qué trayectoria tiene que tener un periodista? ¿Quién decide qué trayectoria tiene que tener para poder estar acreditado en casa? La pesa, ¿te acordás cuando decían en la secundaria que el docente te pesaba Sí. el examen para Lo ver miran, cómo es te muy veía? bueno que lo miran Y esto. bueno, pero tenemos más o menos un poquito más grande. Qué grande. Yo soy del 60. Bueno, tiene un año más que yo, entonces bien. puedo hablar con un par, digamos. Qué grande. Ustedes dos son pendejos, así que... Tampoco tanto, pero, Tampoco tanto, pero sí. está bien. Pero quiero decir, son criterios subjetivos. Absolutamente, absolutamente. No hay nada que sea valorado, y en este gobierno, además, con mucho más razón, digamos. Por la supuesto. subjetividad está a la orden del día y la falta de... Pero yo creo que esta coincidencia, vuelvo a reiterar, me parece lo nodal, entre el reglamento y la conferencia de prensa de ayer, deja a las claras las expectativas que sienta el gobierno. Es en que, esta Fabián, medida. a ver, ninguno acá tiene la experiencia que vos tenés como acreditado en Casa Rosada, pero más allá de que se aplique o no se aplique, de alguna manera todo esto intenta condicionar el trabajo que hacen. Quiero decir, probablemente Jonathan o vos, yo estoy seguro que no, pero quizá alguien dice, voy a pensar 2 veces a ver si... Porque quedo a tiro de que incluso con un nuevo reglamento me raje. Sí, ayer pasó algo muy extraño a propósito de esto, porque después que le hizo la pregunta a Jonathan, estuvimos charlando un rato largo antes de saber que en realidad le había preguntado bien, pero en un primer momento se puso mal porque consideró que había hecho mal la pregunta. Es que él confunde 2 cosas. No, Jonathan porque confunde. Caputo confunde 2 cosas, estoy de acuerdo. Pero en un primer momento, yo te digo esto por lo que vos me preguntás Sí. con respecto a la tensión que uno tiene Sí. cuando está enfrentando al funcionario. En un primer momento, todos pensábamos efectivamente que él se había confundido y había dicho solamente el tema de los dólares en el colchón. Y después repasando, nos dimos cuenta que la pregunta había estado perfectamente. Bueno, esto es lo que le pasó ayer Porque a contempló también el hecho de tenerla afuera. Exactamente. Formalizada, pero afuera. Exactamente. Esto que le pasó a él y la respuesta que dio, con la entereza que la dio, no es sencillo de hacer. No, claro. No es sencillo. De hecho, vos me preguntaste, Luis, antes de ingresar, digamos, el hecho de que el presidente entra a verduguearte a la sala y cómo reacciona uno. Son situaciones complicadas, Claro, porque vos por sabés que no supuesto. podés reaccionar de cualquier manera. De hecho, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Cuándo le vas a encajar un castañazo, no? Esa es el diálogo permanente. Sí. ¿Cómo te aguantás lo que te dice Adorni? ¿Cómo...? ¿Vos qué vínculo tenés con ellos? Porque no es solo en la conferencia donde interactúan, ¿no? No. Después, de vez en cuando tenemos algún off, digamos, alguna novedad podemos conocer, alguna noticia podemos anticipar, muy pequeña, digamos, pero, qué sé yo, no hay... a ver, para ellos el trato ese es normal. Claro. Hay un compañero, colega, cronista, del cronista, Julián Alves, que es un pibe al que aprecia muchísimo. Sin embargo, lo vio verdugueando en las conferencias de prensa. El otro día le preguntó si tenía dólares para gastar en el colchón. La vez anterior le había preguntado por el Reprocan y le dijo si tenía un porro para fumar en la Casa Rosada. Sí. O sea, para ellos forma parte de la normalidad
el verdugueo. A ver, pero para pensarlo juntos, porque uno piensa, por ejemplo, diputados y diputadas de distintos espacios políticos que cuando les toca hablar se dicen de todo, pero después vos ves que se saludan, que tienen alguna fraternidad. Vos podés ver dirigentes, más allá del rol que ocupan, que después se saludan y tienen alguna conversación, y cuando uno percibe, siempre mirándolo por televisión, el mismo que usted tiene, bueno, por ahí hay algo un poco jocoso, un poco siempre muy desigual la posición que tiene un vocero o un funcionario respecto de un colega, ¿no? Pero quizá después hay un trato. Ahora, si vos tenés un mensaje que es la gente no odia lo suficiente a los periodistas, Totalmente. todo eso pasa por otro tamiz. Absolutamente, absolutamente. Y lo que sucede efectivamente es que a mí se me fue, como dice, poniendo la carne de chancho, la carne dura, cuero duro. el cuero duro, en función del tiempo. Porque al principio, la verdad, que yo no entendía nada. Una vez me pidieron disculpas, pero el video que me agredían sigue estando. ¿Cómo no levantaste el video después que me pediste disculpas? Ah, no, yo no tengo nada que ver con el video. Claro, claro. O sea, la definición de la política comunicacional corre por un lado. Y lo que te digan a vos en el off o cuando estés a frente corre por otro. Claro. Fabián, gracias por haberte acercado. No, por favor. Bueno, y la seguimos con vos en situación de cronista en calle. Muy bien. Gran laburo, chapó. 5 de la tarde, Fabián Waldman. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Mae, yo te perdí la cuenta de cuánto tiempo pasó. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pico de la tarde, 2 minutos. Después repasamos cómo se definen las semifinales del fútbol argentino Primera División entre sábado y domingo, pero corre Colapinto también. Y ya anduvo en las prácticas, ¿viste? Sacan el auto para ver un poco para ver el auto en una pista que por supuesto conocen por simuladores y no sé qué, y no le fue bien, quedó último y parece que bastante del siguiente. Bueno, eso tiene doble lectura. ¿Sabés qué? Me llamó la atención la primera vez que vi la noticia, era un elogio. Le fue muy bien, no chocó. Claro. No chocó en ningún momento, llegó al final el auto entero. Porque parece que fue bastante accidentada. Llegó número 19, que es efectivamente llegar último, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque hubo varias banderas rojas, me parece, en la jornada de viernes.
Y habló Colapinto también del coche, ¿no? ¿Es el domingo la carrera? La carrera es el domingo, sí. Después están las clasificaciones. No sí, sé si hay sprint. Viste que aprendimos todos que algunas carreras hay sprint. Hay sprint. Yo no soy un joraca, quiero avisar, no hablo con autoridad, leo y tengo buena interpretación. Pero en algunas carreras hay un sprint, que es como una carrera en la que participan pocos. Un bonus track. Claro, y se pone entretenido, pero bueno, ahí vamos. Colapintear un poco el fin de semana, un fin de semana, por supuesto, donde en la Argentina, desde ya, la prioridad son las semifinales, que juegan algunos equipos. En términos deportivos, ¿no? Porque el domingo, después lo repasamos, van a pasar varias otras cosas, ¿no? Entre ellas habla Cristina Fernández de por Kirchner. supuesto, estamos hablando en términos deportivos. Así es. 5 de la tarde, 3 minutos. Ya se suma Carlos Heller. Vamos a hablar de los anuncios de Luis Caputo. El 4 te voy a pedir, Charlie, porque hoy Caputo sale a dar entrevista, vuelve a aclarar algunas cosas que no habían quedado del todo claras. Vamos a ver si nos metemos en algunos detalles, pero en la mirada general con Carlos, después de varias horas ya de hecho el anuncio respecto del plan aspirar dólares del colchón. A ver, Caputo. Y cualquiera podría depositar, no sé, $5.000 en la cuenta de su banco y después pagar el supermercado con tarjeta de débito en dólares. Es decir, es absolutamente normal que esto sea un proceso en el que la gente se vaya dando cada día cuenta más que efectivamente puede ir usando los dólares tranquilamente, y eso contribuye a la economía, contribuye a todo. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué haces? Antes de eso, déjame hacerte una aclaración. La carrera de sprint no son menos corredores, son menos vueltas. Pero no corren todos, no clasifican todos para el sprint. Corren todos. No. Hay prueba de clasificación para el sprint. Hacele caso también. A Carlos. Pero pará, no corre, me parece que no entran todos al sprint. Corren todos, corren menos vueltas, es cortita la carrera. Viste que con Carlos somos que no nos gusta perder a nada, así que mientras estemos charlando de Caputo voy a estar buscando para chequear la información. Bueno, Carlos... Porque hay clasificación igual que en la... Cuando hay sprint hay dos clasificaciones, una para el sprint y otra para la carrera. Bueno. Y lo que hacen en el sprint, que es una carrera a 18 vueltas, 20 vueltas, una cosa por el estilo. Suman algunos puntos también, ¿no? Suman algunos puntos. Suman algunos poquitos puntos en relación a los que se suman en la carrera grande. Muy bien. Sí. Bien, respecto de lo de Caputo... Pará, te quiero decir algo respecto de lo de Caputo, porque hoy vuelve a aclarar, obvio estoy buscando, en paralelo estoy buscando la información. Ahora le empiezan a hablar de dolarización endógena, y como que con tarjeta de crédito se puede hacer pagos y se puede comprar en cuotas también en dólares. Pero pues es que arrancamos la charla, Carlos, Néstor, Luispa y yo, leyendo el tema, investigando, escuchando a Caputo, y teníamos interpretaciones distintas de todo lo que se va anunciando. ¿A quién está dirigido? Si se pueden cosas que antes efectivamente no se podían. Me parece primero una mirada general te queremos pedir un poco del tema. Sí, esperá, yo tengo también el derecho a las mismas dudas, porque en definitiva todavía se sabe muy poco, hay todas conversaciones. Es todo por lo que dice Caputo, digamos, ¿no? Claro, después cuando salen las reglamentaciones o los decretos o los proyectos de ley o de lo que se trate, uno va viendo bien de qué se trata. Por ahora, de los anuncios que se hicieron, lo que hay es un aumento significativo de los montos que no se informan de operaciones bancarias. Uh-huh. Es decir, en pesos, ojo, y hago esta aclaración porque yo creo que no por error Caputo habló de $5.000, no dijo $30.000. A ver, ¿por qué? Porque ahí sigue habiendo una cosa que son los famosos $10.000, que eso es una convención internacional. Si te subís a un avión con más de $10.000 vas en cana. Sí. Por ejemplo. Sí. Y te los incautan. $10.000 es un número convencional internacional que está en todas las regulaciones, que es lo que podés llevar en efectivo en cualquier viaje, que es lo que te permite, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, que podés declarar que entrás con $10.000. No podés entrar con más de $10.000. Bien. Entonces, vos fíjate que de
vamos a hacer que todos los que quieran dejen de pagar los impuestos y hagan lo que quieran con su plata y demás, a un ejemplo de $5.000. Hoy también se podía, sin ningún cambio normativo. ¿Eso quiere decir, entonces ahí ya devela a quién está apuntada la medida? No, para vos el objetivo es, no sé, los $5.000 o $10.000 que tiene Luispa en el colchón, que los puede usar. Yo creo que ellos vienen recogiendo barrilete, porque están las cosas que le dijo el fondo rápido. Bueno, nosotros apoyamos este programa, pero las normas internacionales sobre lavado y demás hay que respetarlas. Desde luego las normas de lavado no se refieren a pesos, las normas internacionales tienen que ver con los dólares. Sí. Y de los dólares, si vos lees todo eso que sacó el otro día, las informaciones que se sacaron, no hay una sola palabra. Todo lo que se informó, que tiene que ver, a ver, vamos a dividirlo en dos partes. Lo que tiene que ver con el sistema financiero, donde las transferencias y acreditaciones bancarias, que antes era de 1 millón, ahora 50 millones, extracciones en efectivo, antes había que informar cualquier monto, ahora 10 millones, y así de corrido, todo en pesos. Los plazos fijos que tenías antes era 1 millón, ahora solo se informan por encima de 100 millones para personas físicas y 30 millones para personas jurídicas. Las billeteras virtuales, antes había que informar más de 2 millones, ahora 50 millones para personas físicas, 30 para personas jurídicas, y así de corrido. En ningún lado se menciona la palabra dólares. En lo único que se menciona la palabra dólares es cuando se habla de una generalidad y se dice que va a haber la posibilidad de utilizar los dólares directamente. Entonces, efectivamente, como por ejemplo los escribanos no tienen que informar más de las operaciones inmobiliarias, vos podrías ir con una bolsa con $200.000 y comprar un departamento, pagarlo en efectivo, y eso nadie lo informaría, por ejemplo. Bien. Entonces, no sé si bien, tema pero de informes que tenían los escribanos, o te podés ir a comprar un auto y lo mismo. Te compras un auto, lo llevas en efectivo, dólares, lo pagás, y no tenés que informar nada. A ver, tengo varios. No sé cómo hará la concesionaria después con los dólares que recibe. Sí. Eso todavía no lo tengo claro, ¿no? O el señor que me vendió el inmueble que yo le compré con esos dólares que llevé en una bolsa. Claro. Si tampoco los va a tener que declarar. Pero bueno. Déjame hacerte un par de preguntas que nos hacíamos en el arranque. Vos decinos si la pregunta es fuera de lugar. Tiene que ver con que no terminamos de entender y no somos expertos en el tema. Sí. Si vos, antes de todas estas modificaciones, vas con 5 millones de pesos y querés hacer una transacción, un depósito o lo que fuera, ahí, ¿qué es lo que te pasaba, lo que antes te pasaba y ahora no te pasa? Lo que antes te pasaba es que el banco te preguntaba y le tenías que explicar de dónde lo sacaste, si no surge de tu giro natural, porque no es tampoco, el tema es cuando es plata que no es tu giro natural. Si yo tengo una empresa que factura normalmente 100 millones de pesos, sí, y todos los meses trae 100 millones de pesos de producto de la cobranza de su facturación, no le pregunto nada. Claro. Ahora, si el mes que viene me trae 300 millones, tengo la obligación de llamarlo y decirle, che, ¿qué pasó ahí? ¿Con qué es la diferencia? Entonces me dice, vendí un inmueble, tráeme el título de propiedad de la operación de la venta. Sí. Y entonces me lo justifica y se terminó. Si no me lo justifica, el banco tiene que hacer lo que se llama reporte de operación sospechosa. Bien. Que es informarle a la UIF simplemente que hay una operación que no está explicada. Eso cambió totalmente porque elevaron los montos de manera considerable. Eso es lo que yo Entonces no se van a generar esos reportes. No se van a generar esos reportes. La duda que le queda, estamos hablando de este segmento, digamos, ¿no? La duda que le queda, y por eso el gobierno dice vamos a mandar una ley, es, che, pará, yo lo hago, vos no me decís nada, nadie ve nada. ¿Qué pasa cuando venga el próximo gobierno y dice, che, a ver todas las operaciones que se hicieron entre tal fecha y tal fecha? Claro. Bien. Vuelvo a la pregunta, para vos el objetivo era este segmento y tratar de aspirarle los dólares que tengan, o estaban pensando en montos más grandes, pero se empezaron a preocupar por el impacto de organismos internacionales y demás? Mirá, yo creo que es eso último, pero si nos vamos a tomar, ¿qué dijo el presidente?
que todos los que pagan impuestos son unos giles y que no hay que controlar nada y que todo tiene que ser según lo que cada uno quiere decidir. Y si hay delitos, la justicia tendrá que investigarlo, pero no hay otra cuestión de por medio. Bueno, eso va en contra de todas las convenciones internacionales, va en contra de todo lo que se ha hecho en el Gafi a nivel mundial. Digamos que la experiencia internacional es que el combate a los delitos complejos como el narcotráfico esencialmente se da a través de tratar de que el dinero ilegal no se pueda convertir en legal. Claro. Si vos simplificás eso y permitís que el dinero ilegal se pueda convertir en legal, estás en problemas. Desde luego que todo eso viene, no es que ahora estábamos en el paraíso y estamos entrando al infierno, porque el sistema financiero internacional tiene lo que se llama los servicios de banca privada, sí, por los cuales algunos bancos, la mayoría de los bancos extranjeros, te ofrecen, si entras en sus páginas, tomarte fondos y colocarlos en lugares donde no se controla, llamados paraísos fiscales, y la publicidad que hacen ellos mismos de eso dice, le aseguramos la mayor opacidad posible. Es decir, la menor transparencia posible. Si lo deposita con nosotros, muy difícil que se lo encuentre. Y ahí vamos a las 4.040 cuentas de la HBC, creo que era. Exacto. Vos integraste una comisión que investigó eso. Así es. Pero a ver, Carlos, entonces vuelvo, perdón, la insistencia. Con las medidas que se tomaron, y más allá de que todavía no hay medidas. Bueno, está bien, con lo que se anunció. ¿Vos sentís que se abre en grietas para que permeen ese tipo de fondos de delitos? Entiendo que se intenta eso, y entiendo que de los discursos iniciales a lo que se va conociendo hay un retroceso que tiene que ver con lo que le han dicho de afuera, che, guarda que esto puede ser que no se lo aprobemos, Atención con esto. Y entonces por ahora seguimos en el discurso. Vuelvo a repetir, el gobierno está desesperado por conseguir dólares. Para vos es eso, o sea, para vos no le crees a Caputo cuando dice lo que queremos es darle más libertad. No, la verdad que no. Bien, ahora, si vos lees esa desesperación, el resto del esquema económico, los mercados, etcétera, ¿no leen lo mismo? Estos chicos están desesperados por los dólares. Sí, y que leen lo mismo. A ver, ¿leíste el editorial de Bonelli hoy en Clarín? No lo leí todavía, pero te lo recomiendo. A ver, sintetizarlo. Por ejemplo, Bonelli dice algo que yo vengo diciendo todo el tiempo, hace una diferenciación en esta cosa de la gente. Dice, el 30%, dice él, puede ser que tenga ahorros para consumir, y el otro 70% cada vez está más en la indigencia y con menos posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Claro. Básico. Digo, primera aclaración. Que diga Bonelli si es kirchnerista, ¿no? Que diga Bonelli si es kirchnerista. Claro, por eso digo, está interesante el editorial. Y también advierte sobre todas las advertencias que se le ha hecho, y bueno, y dice más o menos, aunque lo dice desde otra óptica y con tal vez otro interés final y demás, pero dice, el gobierno hace el relato que muy parecido a lo que yo vengo diciendo. Se comió el blanqueo anterior, se comió el crédito del fondo y sigue necesitando dólares. Al respecto, hay que decir también que hace mención a los vencimientos importantes que la Argentina tiene en los próximos meses, y que en el acuerdo con el fondo hay un compromiso de aumentar las reservas, cosa que no está logrando el gobierno. Con lo cual, rápidamente podría estar en una situación de incumplimiento. Por eso yo digo que todo esto es para conseguir 10.000 millones de dólares, no 100.000 millones de dólares. Bien. Digo números arbitrarios, obviamente, ¿no? Sí, sí. Algo del propio gobierno no reconoce, porque cuando le preguntan a Caputo cuánto están calculando que pueden juntar, dice, no nos importa, no hicimos el cálculo, nosotros queremos darle libertad a la gente. En el blanqueo hecho por ley,
entraron 22.000 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes hoy estarían dispuestos a entrar en ese blanqueo que no entraron en el otro que terminó hace una semana? Y que tenía reglas muy claras, digamos, ¿no? Y que tenía reglas claras y una ley. Y una ley, claro. Tienen Tenía el que consenso ser quienes político. tienen que ser quienes en esa ley estaban inhabilitados para poder entrar. O algún distraído que no se enteró que había un blanqueo y ahora se da cuenta, que deben ser los menos, ¿no? Estos últimos. Entonces, detrás de toda esta cuestión del bimonetarismo y la dolarización endógena y qué sé yo cuánto, está la necesidad de conseguir 10.000 millones de dólares para poder atender las obligaciones de julio y acercarse a cumplir la meta comprometida con el Fondo Monetario respecto de las reservas que el país tiene que tener. A ver, Carlos, certeza entonces para vos, creo que la compartimos por algo que charlamos en el arranque del programa, el gobierno está buscando dólares. Por otra parte, hipótesis... Yo te agregaría, el gobierno está desesperadamente buscando dólares. Bueno. Sí, no tengo la menor duda. Y ahora, avancemos en otras cuestiones. Porque ¿me vas a sacar del tema? No. Bueno, porque tengo algo para hacerte escuchar, otro caputo para hacerte escuchar, pero dale. No, pero yo te iba a decir, el presidente nos dice que hay que seguir eliminando impuestos. Sí. Y también nos dice que hay que mantener el equilibrio fiscal, o el superávit fiscal, como quieras llamarlo, lo cual implica que si se achican los ingresos, va a tener que seguir recortando del lado de los gastos. Y por eso todos los días nos enteramos de algún organismo que se liquida o que se reduce o que se le baja de categoría, y generalmente tienen que ver con organismos que hacían a derechos o hacen a derechos de la gente, ¿no? Hablando de gente, de la gente y de todo esto que les gusta tanto hablar de la gente. Bien. Bueno, nada, eso te quería acotar para que no le perdamos de vista desde el punto de vista de las cuestiones de fondo que se discuten. Y también no perdamos de vista que el presidente nos ha dicho de todas las maneras imaginables que él cree en una sociedad donde la asignación de los recursos la hace el mercado y el Estado no tiene que intervenir. Y nos ha dicho que la justicia social es un crimen y que decir que donde hay una necesidad y un derecho es un disparate. No nos olvidemos que esa es la base del pensamiento ideológico, porque después nosotros le buscamos la vuelta y aparecen los voceros y dicen cosas distintas, los ministros y demás, pero la figura, la cabeza de este proyecto es muy clara. Si hay algo que reconocerle a Milei es que es transparente completamente en lo que dice. Después macanea cuando dice que los únicos afectados son los de la casta y todo eso, pero al respecto de las medidas que toma y de a dónde va y de un país sin Estado y dejando todo en manos del mercado y demás, más claro no se puede ser. Bueno, lo que advertís es, corre también para colegas en las bancas de otros partidos, lo que advertís es, no se lo tomen a joda, miren que no es una exageración. Así es. Bien. Entonces, certeza, el gobierno está desesperado por dólares. Hipótesis, el anuncio o los anuncios de la forma en que se hicieron hasta ahora, vamos a ver qué es lo que después se pasa a letra, tiene pinta de haber recogido el barrilete, como dijiste vos, y que en definitiva termina siendo un anuncio que hay que ver si algún sector de la sociedad lo valora, lo ve positivamente, porque se come el cuento de que ahora somos más libres y podemos hacer con los dólares que no tenemos y que no podemos comprar porque lo estamos vendiendo. Bien. Pero si los tuviéramos, mira todo lo que podríamos hacer. Claro. Pero vuelvo a repetir, si tomo el dato de Bonelli, de que el 30% puede, y hay 50 millones de personas que viven en este país, el 30% de 50 millones son 15 millones, que alcanzan para que los aviones estén llenos, los restaurantes estén llenos, y tengamos la imagen de que todo anda fenómeno. Claro. Luis Caputo también dijo esto y lo vinculó directamente esta medida respecto de las elecciones que se vienen. Escuchen.
algunos pueden preferir tener mayor seguridad jurídica no por este gobierno, sino por algún próximo que pueda, nosotros lo estamos promoviendo, obviamente, pero y es por eso que estamos mandando una ley justamente para proteger a la gente de algún próximo gobierno que quiera venir a hacer maldades. Entonces, ¿esto qué es? Estamos mandando una ley donde se está subiendo el umbral de lo que es penal tributario y, casi más importante, se está reduciendo los años de prescripción. Entonces, para cuando llegue otro gobierno ya va a haber prescripto. Entonces, va a haber seguridad jurídica, por supuesto. Digamos, si querés mayor seguridad y que la ley pase, digamos, es obvio que tenés que votar a lo que estamos promoviendo esto. Pero realmente yo digo, esto es decir, no avalar esto, es ir en contra de la gente. Dos cosas, si quieren esto nos tienen que votar a nosotros y además está poniéndole presión al Congreso, van a ir en contra de la gente si no votan esto. Muy bien, yo voy a ir en contra de la gente seguro, de esa gente seguro. Sí. Pero quiero ser también más enfático. El ministro Caputo en Washington, en una reunión colateral a la reunión del Fondo Monetario, una reunión que organizó el JP Morgan, dijo, todavía no se hablaba de esto, dijo que ya estaban escritas la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, y creo que también habló del régimen de coparticipación, no estoy seguro, pero creo que sí, pero que recién las iban a mandar después de las elecciones de octubre. Es decir, que no es una novedad esto de que esperan que los voten. Ahora, yo le digo también, ciudadanía, atención, porque si efectivamente los votan, después no se sorprendan y no se quejen de todo lo que va a venir. Va a venir un país con menos leyes que protejan a la gente, va a haber un país con menos leyes que protejan a los jubilados o a la gente en condiciones de jubilarse, va a haber un país donde vamos a seguir pagando impuestos de los de la cuarta categoría, pero se van a seguir eliminando otros impuestos, y vamos a ir a un régimen donde las provincias van a tener menos recursos porque va a haber menos ingresos y se le va a distribuir menos a las provincias. Y si votan eso, bueno, después tendrán que asumir también el costo de las consecuencias de eso. Lo que está diciendo es, haber grandes mayorías, ojo con votar por lo que podrían hacer con dólares que no tienen y que probablemente no vayan a poder comprar, porque el vuelto de eso son la reforma laboral, previsional, tributaria. Okay. Así es. Bueno, una pregunta más, Carlos, si tenés un minuto, una pregunta más de algo que charlábamos con Néstor y con Luispa. Ayer se mostró esa solicitada que salía en los diarios del 92, mayo del 92, respecto de duerma tranquilo, dólares en el colchón, y recién lo escuchamos a Cavallo, quizá lo escuchaste también, se difundió, diciendo que la ciudadanía confía en sí misma y por eso puso los dólares que tiene en el colchón. Y la pregunta que nos surgía era, pero era 92, recién arrancaba la convertibilidad, que duró muchos años después. ¿Por qué lo hacía en ese momento? Si tenía un montón de patrimonio para vender, ¿por qué en ese momento ya se apelaba? ¿O qué quiere decir en todo caso? Mirá, voy a ir más atrás. 8 de marzo de 1977. Por la red oficial de radioemisoras y canales de televisión de todo el país, el pasado 8 de marzo, el ministro de Economía, doctor José Alfredo Martínez Dios, dirigió un mensaje a la población argentina especialmente destinado a trabajadores, empresarios y consumidores. Se inserta a continuación el texto íntegro de su discurso, que no te voy a leer, pero te voy a leer alguna frase que subrayé. Así, en el sector público, debíamos reducir fuertemente el déficit del presupuesto y llegar a eliminarlo. También debíamos actuar sobre los servicios públicos y en general las empresas estatales, aumentando la cantidad de sus servicios, su calidad y la eficiencia de su gestión. Debíamos mejorar todo el sistema impositivo que se encontraba destruido por múltiples causas. Debíamos reducir fuertemente los gastos públicos y aumentar la inversión que se encontraba paralizada. En cuanto al aparato productivo, se encontraba paralizado, existía un régimen de cambio que desalentaba toda la producción sana, exportable y subsidiaba indebidamente a las importaciones.
Existía también vigente un rígido sistema de control de precios que no solo había demostrado ser absolutamente ineficaz, pues sigue eso. Debíamos asegurar la rentabilidad de las empresas de modo que tuvieran aliciente para efectuar inversión y por lo tanto poder producir más bienes. Debíamos otorgar al país mayor capacidad para exportar. Se puso en ejecución el nuevo plan petrolero, mediante el cual, con la colaboración del sector privado, haremos el gran esfuerzo para lograr en el más breve tiempo posible el autoabastecimiento. Es más progresista que el actual ese modelo. Se comenzó el proceso de reorganización, racionalización y redimensionamiento del sector público, y especialmente las empresas estatales, por ejemplo los ferrocarriles, acción que tenemos el compromiso más firme con el país de intensificar. Se ha solucionado la casi totalidad de los diferendos con las empresas privadas, la mayor parte extranjeras, que existían a marzo del 76. Se sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras y su decreto reglamentario. Todo eso lo dijo en el discurso. Sí. La reforma y liberalización del sistema cambiario se ha llevado a cabo en el transcurso del año sin producir oscilaciones o brusquedades que causen inconveniente a la población y a la economía. La reorganización total de nuestro sistema financiero con la sanción de la Ley de Entidades Financieras, que sigue vigente, es una de las medidas más importantes que se han tomado y que revitalizará todo este sistema y permitirá atender mejor la necesidad de financiamiento del país. Martínez de Oz, 1970 y dijiste. 1976, textual. Hoy, revisando papeles, lo encontré la versión taquigráfica de ese discurso. 8 de marzo del 76 no puede ser. 8 de marzo del 77, perdón. 77. 8 de marzo del 77. Está haciendo un balance del año de gestión. Sí. Claro, y dice, como critica, no nos olvidemos que de marzo del 75 a marzo del 76 los salarios aumentaron en un 360% y el costo de vida un 560%, o sea que el salario perdió su capacidad adquisitiva y por eso explica por qué tienen que hacer todas las políticas de ajuste que llevaron a la práctica. Y ahí está ¿por qué lo mencionás cuando te mencioné lo de la década del 90 cabal y el recurrir al colchón? Y porque es lo mismo. Más detallado lo que yo te leí porque es el plan económico general. En plan económico. Un plan económico general, pero te digo, pero nos vuelven a decir hay que liberalizar el mercado de cambio, hay que trabajar en el sistema previsional, hay que ver lo de las empresas estatales. Acordate que es el mismo Martínez de Oz que 10 años después, en el 95, le dice a Piña, no pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer porque carecíamos de la legitimidad necesaria. Ese es un reportaje valiosísimo. Dice, la legitimidad que tiene hoy el presidente Menem por el voto popular para hacer las reformas que nosotros queríamos y no pudimos, y que tiene Menem como tiene Thatcher en Inglaterra. Pero para pasar bien para entender bien lo de Caballo y del colchón de la década del 90, yo podría tener dos lecturas. Podría decir, bueno, estaban pidiendo los colchones en el 92 y después duró tanto ese gobierno y ese esquema. Quiere decir que evidentemente... No, ¿cuánto duró? Perdón, no. Eso duró hasta que explotó con la convertibilidad, pero en el medio vendieron el Estado. No es por los dólares del colchón. En el medio vendieron todas las empresas públicas, lo que no pudo, justamente lo que te estoy diciendo, lo que no pudo hacer Martínez de Oz y la dictadura, lo hizo Cavallo y Menem, que fue vender los ferrocarriles, aerolíneas, entonces lo que tenemos que ver naval, es cuando un gobierno te pide sacar los dólares del colchón. La flota mercante, gas del Estado, vendieron todo. Porque cuando yo escucho ahora, viste que está el juicio por ejemplo, que tiene YPF, dice, la culpa la tiene el gobierno de Cristina y Kicillof que privatizaron. No, mentira, que estatizaron. Mentira, YPF nació como una empresa estatal, la culpa la tienen los que la privatizaron, y la privatizaron estos muchachos en los 90. Está bien. Pero vuelvo, aquel pedido de Caballo de los colchones no era robustez del sistema, como ahora quiere explicar Caputo, o más libertad, era ya una preocupación, que después derivó en la venta, en el remate de las empresas. No le alcanzaba con el colchón, y el colchón no le funcionó. Lograron mantener la convertibilidad con la joya de la abuela. Acordate que la joya de la abuela también se hablaba, La joya de la abuela era todo ese patrimonio público que la nación argentina había construido a lo largo de mucho tiempo y con mucho esfuerzo, y que estos tipos lo rifaron.
Bueno, había surgido esto también en la charla y te lo queríamos preguntar. Bueno, tengo que reconocer que tenía razón, Heller, que el sprint corren todos. Es una bronca. Me voy al fin de semana con una bronca. ¿Por qué? Porque no me gusta perder una ¿Que te ganen las discusiones? Sí, no me gusta. Para nada. Pero bueno, tenés que acostumbrar. Epa. Un abrazo grande, Carlos. Gracias. Chau. Buen fin de semana. Igual, Carlos Heller, 5:33. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 37 minutos, me sonaba la canción. Claro, es el autor original. Claro, es el autor original de esta canción. Las chicas solo quieren divertirse. Que Cyndi Lauper popularizó. Uno cree en un principio que es un cover bastante particular de la canción, pero no, es el autor original que tiene varias composiciones muy buenas. Alguien que falleció joven, un músico norteamericano. Mira qué bien. Bueno, 5:37. ¿Cómo sigue este asunto?
Vamos con el Restivo. señor Néstor Restivo, claro. Te decía Pablo, Luis, para que terminó el primer proceso de registro de candidaturas a las presidenciales de Bolivia, que son en agosto, y se presentaron 10 binomios. Puede cambiar, porque hay un plazo que en junio eventualmente podría. Pero los 10 binomios que se presentaron son 6, podríamos ir de derecha, y el MAS, o gente vinculada al MAS, presentó 4 candidaturas distintas, o en todo caso hay 4 sectores en los que se ha partido el movimiento al socialismo que gobierna en Bolivia hace tanto tiempo. Los 6 de la derecha son el Tuto Quiroga, que fue presidente ya en Bolivia, es un hombre que estuvo ligado a la dictadura de Banzer, luego fue vicepresidente de Banzer cuando ganó por la vía electoral y quedó como presidente cuando se enfermó el ex dictador. Samuel Doria Medina, que es un empresario que hace rato que quiere estar, hace 10 elecciones por lo menos que se presenta, un gran empresario boliviano. Manfred Reyes Villa, que es otro empresario ex militar que participó del golpe contra Evo, se exilió con Bolsonaro en Brasil y después volvió y ahora es el actual gobernador de Cochabamba. Paz Rodríguez es el hijo del expresidente Paz Zamora, un socialdemócrata de derecha. James Doom, que es una especie rara de Milei boliviano, tenés que verlo. Y Johnny Fernández, que es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Toda esa dispersión hacía pensar que el MAS ganaba caminando esta elección, pero pasó lo que pasó, la pelea entre Evo y Arce, y entonces ahora todos estos que mencioné, quizás algunos pueden llegar a tener alguna chance de ganar en un esquema electoral que es muy parecido a la Argentina, ¿no? Tenés esquema de fragmentación también en... Sí, total, en la Bolivia, derecha totalmente y en la izquierda. Claro. Y la clave es la unidad, así digamos. Es, así es. Por el lado del MAS se presentaron 4 candidatos. Eva Copa, que es una militante del MAS, fue presidenta del Senado, y es actualmente la alcaldesa del Alto, esta región por encima de La Paz, que es un mundo, y tiene mucha popularidad ahí. Siendo del MAS, presentó su propia candidatura, dado que el MAS no tiene una unificación en su propuesta. Después está el propio Evo Morales, que es un caso especial. Él no se puede presentar según el Tribunal Constitucional Electoral. Quiso hacerlo por su partido, Evo Pueblo, es demasiado nuevo, no llegó. Acordó con el Frente para la Victoria, así se llama un partido boliviano, y el tribunal se lo rechazó. Y ahora se presentó por un partido muy chiquitito, pero tampoco le reconocen la validez porque es un partido que sacó muy pocos votos en la elección anterior. De todas maneras, él tiene una causa penal, sabemos, por una relación con una menor, de lo que lo acusan, de violación y demás, y entonces es raro que se pueda presentar. Pero él insiste que lo va a hacer y que va a marchar y que va a insistir con su Pero tiene un proscripción. tiempo para esa presentación. Tiene un tiempo y, como digo, en Bolivia todo es posible, puede haber un estallido de violencia, pueden haber varias cosas. En junio habrá que ver, él insiste que se va a presentar. Como sabemos, el presidente Arce, de otro sector del MAS, no se presenta, tiene muy baja popularidad, pero sí se presenta de alguna manera en su nombre y con el sello del MAS, Eduardo del Castillo, que es el actual ministro de gobierno. 3 ya te dije del MAS, o ex MAS. Y después está Andrónico Rodríguez, que fue por muchos años un delfín de Evo y que hoy está asesorado por Álvaro García Linera, a quien Evo salió a matar de nuevo diciendo que es un traidor y que Álvaro lo va a traicionar a Andrónico de la misma manera que lo traicionó a él. Evo le dice Moreras, que es un traidor, ¿a quién? Porque Álvaro García Álvaro Linera. lo está asesorando a Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, un joven con mucha proyección, con mucho apoyo en los mismos sectores que tiene apoyo Evo, pero se despegó de Evo para hacer una candidatura de síntesis. Tiene, como digo, el asesoramiento de Álvaro García Linera, y Evo lo que dice es que Álvaro es un traidor y que así como lo traicionó a él, te va a traicionar a vos, Andrónico, si seguís asesorado por él. Ese es el grado de pelea que hay en toda esta cuestión. Así que bueno, esos son los 10 sectores en los que está partido. No tiene buena electoral. pinta No tiene buena asunto. pinta para nada. Y el sistema electoral es parecido a la Argentina, tenés que sacar en el caso de Bolivia es más del 40% o una diferencia de 10%. Todo indica que puede llegar a haber segunda vuelta y bueno, ahí habrá que ver cómo se reacomodan las cosas entre la izquierda y la derecha. Ambos sectores están partidos en Bolivia. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. De la tarde, 42 minutos. Si de batalla cultural hablamos, y para nosotros es muy importante, y creemos que el gobierno lo tiene muy claro esto. Es más, podríamos decir que en algunos aspectos el gobierno
triunfa en este momento, en esta instancia de la batalla cultural, que como todos sabemos tiene sus momentos, sus repliegues, y va en distintos sentidos. La caracterización que se hace del relanzamiento de Paca Paca es una muestra muy importante. Ustedes saben, creo que lo compartimos ayer, habla de un relanzamiento, vuelve Paca Paca, pero sin bajada ideológica. Y después cuando habla, entre otras cosas, cuando habla de samba, dice que lo están arreglando a samba. Con todo, insisto, lo que eso significa. Después contenidos que nunca hubieran estado en otra programación de Paca Paca, en otro concepto de Paca Paca, porque tiene cosas que se pueden ver en otros canales infantiles, digamos, ¿no? Por ejemplo, Pokémon, Dragon Ball. Dragon Ball, etcétera, etcétera. Bueno, está en línea Lucrecia Cardoso, licenciada en Ciencia Política, fue secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, fue presidenta del INCA y directora ejecutiva del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. Lucrecia, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, Néstor, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos, Lucrecia. Por favor, al contrario. ¿Cómo te está pulsando la batalla cultural por estas horas, sobre todo, por ejemplo, con estos anuncios? Y es dramático, digamos, tiene que ver con el rol que le otorga al Estado este modelo, ¿no?, político, libertario. Pero en verdad, cuando hablamos de la señal Paca Paca, hablamos de la posibilidad de tener un canal educativo. Acordémonos que Paca Paca surge dependiendo del Ministerio de Educación, con una propuesta de llegar con contenidos propios, es decir, con una mirada propia de los contenidos educativos en la Argentina, una señal que fue multipremiada, pero que además representó, en términos conjuntos con otras políticas orientadas a la democratización audiovisual, la posibilidad de generar una industria, digamos, que hoy está siendo atacada y desfinanciada a través de distintas cuestiones, algunas que tienen que ver con las políticas públicas que fomentaban al sector y otras que tienen que ver básicamente con las cuestiones vinculadas al modelo económico que se está imponiendo, ¿no? Así que es una muy mala noticia, un retroceso frente a un sendero de conquista. Siempre se dice que es más fácil destruir que construir, ¿no? Pero cuando en el mismo momento en que sucede un hecho único como el estreno del Eternauta, el único producto de ciencia ficción latinoamericana, que es un orgullo, que capta mercados en todo el mundo, que se posiciona como un contenido de calidad en contenido y realización, aparecen noticias como esta, ¿no? Un supuesto relanzamiento de la señal Paca Paca. A ver, Lucrecia, por supuesto está la dimensión industria, la dimensión empleo, la dimensión construcción identitaria, etcétera, soberanía en algún punto, y también está la dimensión simbólica en términos de batalla cultural. Paca Paca es un triunfo en la batalla cultural. ¿Por qué digo es? Porque incluso un gobierno de estas características, pensémoslo juntos, no es que lo puede borrar de un plumazo, es decir, quiere tomar un triunfo cultural y lo quiere redimensionar, lo quiere convertir en otra cosa, pero está reconociendo en el mismo momento que fue un hito muy importante en ese grado de producción simbólica. Sí, claro, es una declaración, yo creo, el anuncio, digamos, ¿no?, de este supuesto relanzamiento, que tiene que ver con dar justamente esa batalla cultural a un símbolo, a un ícono que representó una conquista y la formación de varias generaciones de argentinos, ¿no? Claro. Mis hijos son adolescentes y aprendieron, digamos, historia argentina viendo samba. Y eso es algo de lo cual no se puede borrar en el pasado, ¿no? Se puede tomar una medida como esta, que creo que tiene mucho de pan y circo también en relación a un supuesto caudal electoral o un auditorio que tiene este gobierno, que concentra todos sus sentimientos de odio hacia el Estado. Entonces tienen esto, pero por otro lado lo que está verdaderamente pasado, y lo sí es trascendental, es que se está desarmando una estructura institucional de políticas públicas activas hacia un sector que genera industria, puestos de trabajo, exportación, contenidos, la posibilidad de ser constructores de nuestro propio relato, de poder vernos reflejados en las pantallas. Digamos, pensá que hasta el año 2009 la ficción en Argentina la hacían 5 productoras de 3 empresas. Y después de una serie de políticas, entre las que está Paca Paca, se produjo ficción, animación, documental,
contenidos que se vieron en las pantallas y que también se exportaron y captaron mercado en tan solo 5 o 6 años, ¿no? Claro. Eso es lo que se está desarmando. El Eternauta es hijo de esas políticas públicas, es hijo de la política pública de la educación pública, sostenida en el tiempo, de la formación universitaria gratuita, del acceso a muchos derechos que se transforman en talentos, y ese talento se transforma también en industria y en este caso en contenidos. ¿Qué tal, Lucrecia? Luis Pablo Giniger te saluda. Te quiero hacer una pregunta puntual que por supuesto hace a todo lo que vos venís relatando y que tiene que ver con samba, que es quizá uno de los símbolos principales de Paca Paca. Cuando en el anuncio el gobierno nacional dice a samba lo estamos arreglando, ¿qué puede querer decir? ¿Qué tenemos que interpretar en ese sentido? Uno imagina, bueno, teníamos hasta ahora un samba, un personaje que reivindicaba a nuestros patriotas de una manera particular, los humanizaba incluso, los bajaba a la tierra, por decirlo de alguna manera, y muy probablemente ahora aparezca ese mismo samba reivindicando quizás hasta otros patriotas o los hace decir cosas distintas. ¿Qué puede querer decir incluso en términos de derechos, no? Claro, porque hoy leía las noticias, ¿no?, que reflejaban el anuncio y hablaban de despolitizar el personaje, hablaban de neutralidad ideológica, que en realidad es todo lo contrario, digamos. Lo que están diciendo es que van a hacer ajustes o arreglos en relación no al enfoque educativo pedagógico, sino al contenido ideológico, ¿no? O sea, escudados en la supuesta antipolítica o apolítica, en realidad son muy explícitos respecto al marco ideológico y los valores que sustentan. Y eso creo que va a quedar en evidencia. Ningún chico le va a pasar inadvertido. Digamos que es un desafío enorme pensar cuál va a ser el impacto de esto, porque en general estas políticas públicas tienen impacto a mediano y largo plazo, ¿no? Como decíamos antes, políticas como la educación pública, que ha sido una política de Estado en la Argentina, o el fomento a la actividad audiovisual, como ha sido la ley de cine, o el instituto mismo, que tiene más de 70 años ya, y en las políticas públicas de fomento, que tienen la ley desde 1994, no es una ley ni kirchnerista, ni antikirchnerista, es una ley, una política de Estado que conquistó un sector de producción, que es el sector de la producción audiovisual, y gracias a eso se ganaron Oscar, se generó una industria. Lógico, una política pública, digamos. Pero en términos de derechos, ellos pueden modificar lo que, no sé quién tiene los derechos. No de derecho de propiedad intelectual. De autoría, claro, de propiedad intelectual. El derecho de propiedad intelectual es del canal. Es cierto que ellos pueden rehacer, pero eso va a estar sujeto a, supuestamente, supongo yo, no he leído, pero conozco a los realizadores, a los directores del contenido de samba. Claro. Va a haber seguramente varias cuestiones legales al respecto. El tema es pensar esto, digamos. Hoy, el otro día escuchaba, que en un momento fue público, cuando hablaba con algunos managers de músicos de trap, ¿no?, de los jóvenes que están dando también mucho que hablar en relación a la producción cultural argentina y a los consumos culturales de esto que se produce en el mundo, no solo acá. Y en realidad tiene que ver con el cruce otra vez de políticas públicas, la política pública de educación, el acceso a la tecnología a través de las computadoras, el acceso a la fibra, el acceso, o sea, todo este cruce de políticas públicas da por resultado una industria, ¿no? Industrias culturales, muchas de ellas, no solo la audiovisual o la televisiva o la cinematográfica. Y el tema es pensar qué es lo que estamos hipotecando a futuro, ¿no? Claro. Porque esto, mañana cambia la programación de Paca Paca, y salvo los chicos que estaban acostumbrados a ver determinados contenidos, van a empezar a ver otros. Pero en realidad, cuando hablamos de desarmar toda la estructura institucional que garantizaba esos derechos, las consecuencias las vamos a ver en mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuánto cuesta reconstruir todo lo que sea, en términos de industria cultural, audiovisual, lo que se había formado, Lucrecia? No sé, muchísimo tiempo. Pensá que la ley de cine, que es del año 1994 y que le da la autarquía después en el año 2001, fue una ley que surge del consenso del sector de la producción audiovisual. No es en su momento un funcionario iluminado que piensa la política pública. ¿Por qué señalas eso? Porque digo que los años que llevó de debate y de construcción y de consenso, impulsar herramientas que fomentan
en este caso la industria nacional audiovisual. No estamos hablando de que viene alguien y genera en sí de arriba para abajo, esto es de abajo para arriba. Lo que se expresa en una política pública es en realidad el deseo de una sociedad que en este caso se organiza también a través de cámaras, sindicatos. Todo eso llevó mucho tiempo, está ligado a la conquista de los derechos al trabajo. Entonces es difícil pensar cuánto puede llegar a tardar reconstruirlo. Esperemos que no, esperemos que la capacidad instalada, los 200 años de historia argentina pesen a la hora de reconstruir esto, ¿no? Uh-huh. Lucrecia, gracias, te mandamos un abrazo grande y cuando estemos en esa vamos a charlar mucho. Sí, espero que sí. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Un abrazo. Lucrecia Cardoso, me quedo con dos cosas muy rápidas porque tenemos tanda. La primera es, ¿qué querrá decir neutralidad ideológica? ¿Quién se anima a definir neutralidad ideológica? Y la segunda es, yo estaba pensando mientras hablaba Lucrecia Cardoso, una de las primeras tareas que tenemos, de las que nos tenemos que ocupar cuando hagamos la revolución es tomar Pacapaca, pero lo que nos dice tiene razón, no es solamente que alguien llegue ahí y tome una decisión. Exacto. Se ha construido de abajo hacia arriba, con lo cual es mucho más que ir a tomar Pacapaca. Sí, construir consensos, discutir, pensar colectivamente, son muchas cosas. 5:53. Somos Radio. AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 57 minutos. Nos estamos despidiendo, pero tenemos todavía información importante. ¿En qué está lo de Tierra del Fuego, Luispa? Bueno, como decíamos al comienzo del programa, el paro de la UOM se levantó y esto tiene que ver con un acuerdo muy trabajado luego de que se levantara una reunión ayer entre los empresarios, el sindicato y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Un acuerdo en el cual las empresas, y lo voy a leer textual, las empresas, se refieren a las empresas ensambladoras que están allí en Río Grande, no producirán despidos sin causa hasta el día 31 de diciembre de 2025. Pero miren qué frágil es la situación. Año que viene. Que el acuerdo posible ni siquiera es hasta fin de este año, en función de esa declaración pública de las empresas, es que la UOM decide levantar el paro por tiempo indeterminado y por supuesto siguen las negociaciones para ver si le encuentran alguna vuelta a esta propuesta del gobierno de Tierra del Fuego de alivianar la cadena de comercialización de manera tal de que los productos se vendan más baratos y compitan con los importados. Bueno, Néstor, ¿qué te quedó? Bueno, quería hablar, no hay tiempo, pero de lo que llamaría el extraño caso de Harvard y el Partido Comunista de China, porque escuchen lo que dijo la ministra, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una especie de Patricia Bullrich, que se llama Kristi Noem. Esta administración, la de Donald Trump se refiere, está responsabilizando a Harvard, a la Universidad de Harvard, por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. Esto dijo esta persona, ¿no? Esto a cuento de que Donald Trump decidió intentar cortar el acceso de estudiantes extranjeros a Harvard, que son más o menos el 25% de su estudiantado, para quitarle prestigio y demás, y quizás cortarle fondos, si bien es una universidad privada, desgravación de impuestos, algunos programas que tiene con apoyo federal, se los quitaría. Esta campaña es feroz de Trump contra las universidades. Y las universidades, por supuesto, responden, y ya hay una jueza que bloqueó esta decisión del gobierno de Trump. Le pregunté a un profesor de la Argentina que conoce mucho el campus y me dice, mira, esto es imposible, pero si es así, al FBI se le escapó la tortuga. Claro. Y también le pregunté a un amigo mío, un cuadro del Partido Comunista de China, sí, profesor de una universidad que tiene experiencia en intromisión en otras universidades. El profesor se llama Chou Kuo-he. Escuchemos lo que dijo. 不要再说废话了，好不好？ Clarísimo. El lunes, si quieren, se lo traduzco. Este es un testimonio increíble. Lo que dijo es verdad. ¿Quieren escuchar otra vez? ¿Pero es cierto eso? ¿Es cierto, Néstor? Charlie, por favor. 不要再说废话了，好不好？ Yo creo que así es terrible. Está claro. Como en otros tiempos, cuando se escucha, cuando suena esto en radios AM en la Argentina, es una campana largada. Es un hito. El lunes se lo traduzco. Básicamente no digan pelotudes. Bueno, algo muy importante que no queremos dejar de decir. La radio de las madres viene creciendo, lo saben, necesitamos seguir adelante a toda la comunidad de la 530 para seguir sosteniendo esta calidad de programa, esta coherencia editorial que ustedes valoran desde hace mucho tiempo. Y necesitamos dar un salto técnico para poder llegar mucho más allá. Vamos a mejorar el transmisor, vamos a aumentar la potencia de la antena, incluye un generador para no contar las transmisiones, como lo que estuvo pasando en esta semana. Y por eso hay un objetivo concreto que son 25 millones de pesos. Yo sé que suena a mucho, pero aunque parezca imposible, 2.580 oyentes poniendo 10.000 pesos cada uno se puede lograr. Es todo un esfuerzo, lo sabemos, pero confiemos en nuestra comunidad. Queremos una radio mucho más grande para seguir sosteniendo lo que hacemos. Nosotros aquí, ustedes allá. ¿Cómo se puede hacer? Ingresan a www.m530somosradio.com. Ahí pueden cliquear, sencillamente lo estamos compartiendo en nuestro canal de YouTube. Asociate o en el banner que lleva a la página de nuestra comunidad. Eligen la suscripción que mejor les queda. Hay de todo y son esfuerzos muy repartidos. Presionan el botón unirse y listo, y son parte de la comunidad 530. Vamos a reiterarlo las veces que haga falta. Tiene que ver, insisto, con que podamos sostener todo esto que venimos haciendo hace ya mucho tiempo. Nos vamos, Luispa. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Néstor, pasala muy bien. Muchísimas gracias. ¿A qué hora es la obra de teatro? A las 8:30, pero va a empezar 9 menos 10. Estoy averiguando. 9 menos 10. Yo creo que se va a definir antes el partido. Pásenla muy bien. Recuerden, hay un breve corte de transmisión porque hay un problema eléctrico en la zona. Enseguida llega Andrea Recupero para hacer la vuelta completa. No se vayan, quédense allí. O vayan, tómense un cafecito, vuelven y está Andrea. Chau. 不要再说废话了，好不好？